En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Toma el juramento y coloca la banda insignia al presidente constitucional, señor Rómulo Betancourt. El doctor Luis Herrera Campins, al referirse a las Fuerzas Armadas, dijo: los lamentables hechos que hoy han conmovido a los venezolanos, el atraco y la violencia, no forman parte de las múltiples expresiones de una sociedad democrática. El señor presidente de la República. Dentro de pocos momentos estaré de nuevo en el Palacio de Miraflores. Guerra frontal contra el despilfarro y la corrupción en todos los sectores de la economía. De mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir Uno de los hechos más significativos del 4 de febrero de 1992 fue el discurso del entonces senador vitalicio Rafael Caldera. Algunos lo llegan a catalogar de brillante, otros de golpista, pero sin duda todos coinciden en que este discurso sería la causa del despegue de su popularidad y posterior llegada a la presidencia por segunda vez. Bienvenidos a otra entrega de Pastillas de Memoria. Eso es lo que ocurrió en la historia. Y yo llego a Venezuela y veo la cuestión de que sale un bicho ahí que llaman Chávez, una bobina roja y con decoraciones y vainas. Y por ahora, ¿va? Y veo a Caldera en un discurso en el Congreso justificando el golpe de Estado. Diciendo que con hambre, ¿cómo se llama? Que democracia con hambre no existe. Durante la discusión del decreto de suspensión de garantías, el doctor Caldera pidió la palabra. Y yo quiero decirle desde esta tribuna, con toda responsabilidad, al señor presidente de la República, que de él principalmente, aunque de todos también depende, la responsabilidad de afrontar de inmediato las rectificaciones profundas que el país está reclamando. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer, de impedir el alza exorbitante en los costos de las subsistencias, cuando no ha sido capaz de ponerle un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción que a los ojos de todo el mundo están consumiendo todos los días la institucionalidad venezolana. Esta situación no se puede ocultar. El golpe militar es censurable y condenable en toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo. Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones. Por eso he pedido la palabra para ejercerla en este elevado recinto, para transmitirle desde aquí al señor presidente de la República y a los dirigentes de la vida pública nacional mi reclamo, mi petición, mi exigencia, mi ruego en nombre del pueblo venezolano de que se enfrente de inmediato el proceso de rectificaciones que todos los días se está reclamando y que están tomando carne todos los días en el corazón y en el sentimiento del pueblo. Cuando Venezuela terminaba de ser el país de más alto crecimiento en el mundo, en el año 1991, nos entraron 2.500 millones de dólares adicionales por el 40% de las acciones de la KTB. Todo eso lo íbamos a inyectar en la economía, ¿verdad? En todas las cosas estratégicas del país, etcétera, etcétera. El mayor éxito en un programa de ajuste
en América Latina, ¿eh? Y Caldera justifica esa vaina. Y entonces llego yo aquí nos volvimos locos, definitivamente. Conversamos con Andrés Caldera Pietri, hijo del doctor Rafael Caldera, quien nos ofrece su versión de los hechos. Cuando tú analizas el discurso del 4 de febrero, yo siempre le digo a la gente, hay que analizar el discurso 3 años antes que hizo cuando el Caracazo, el 1 de marzo del 89. ¿Por qué razón? Porque él había sido uno de los pocos políticos en América Latina que se había opuesto a los paquetes, los mecanismos esos de ajustes de shock que estaba estableciendo el Fondo Monetario Internacional. A raíz de los dolorosos acontecimientos del 27 y 28 de febrero de 1989, le manifesté, señor presidente, esa política económica le producirá daños muy grandes al pueblo venezolano. Usted y su partido serán responsables. Revise lo que le están diciendo esos técnicos que sabrán mucho de teoría, pero que no conocen la realidad de nuestro pueblo. Lo había dicho públicamente antes de que el presidente Pérez arranque con su paquete de medidas en el 89. Y cuando ocurre el Caracazo, que hace una intervención en el Senado, como tú bien dijiste, como senador vitalicio, porque él fue uno de los propiciadores, la institución la propuso el Libertador, pero él fue uno de los propiciadores que se estableciera en la Constitución de 61. La figura de senador vitalicio es para que los expresidentes tuvieran una tribuna para hablarle al país desde el Congreso, pues, con la solemnidad y las características del Congreso. Y en el 1 de marzo del 89, él hace un discurso que, por cierto, ya yo había regresado al país y nosotros no teníamos ningún sistema de apoyo. Yo le pedí el favor a Marcel Granier, con quien me había reconciliado después de que habíamos peleado en la campaña del 83, que nos prestaron un trípode para grabar el discurso porque Caldera iba a hablar ese día. Incluso después conseguí el cassette en Radio Caracas y no estaba completo porque se les había acabado y tuve que completar el discurso en el Canal 8. Logré ensamblarlo y se lo llevé al presidente Pérez a Miraflores. Y el presidente Pérez ordenó que ese discurso se pasara varias veces en la televisión, en cadena, en el toque de queda, cuando estábamos en el Caracas. Ahora, ¿qué dice Caldera en ese discurso? Bueno, es un discurso muy denso, donde entra a analizar el tema de lo económico y lo social. Tú sabes que en esa época, con el paquete de medidas, y todavía hay mucha gente que lo dice, que la mejor política social es una buena política. Solamente eso, el Pérez II es un hombre que viene a tratar de enmendar el capote y que viene además, usemos la palabra, digamos, instruido o de alguna manera preparado para tratar de darle a Venezuela un giro hacia el mercado, una cosa que Venezuela nunca ha tenido, y lo digo incluso hasta hoy. Venezuela no sabe lo que es una economía de libre mercado, tratando de darle eso con los famosos puntos que luego se llamaron Washington Consensus. No lo hizo bien el régimen en cuanto a que las personas que estaban allí, un gabinete que incluso algunos llaman todos estrellas, porque había gente muy brillante y hay que reconocerlo, hubo gente muy preparada en sus campos, pero ninguno sabía cómo vender nada de lo que estaba haciendo a forma de hacerlo potable. Y teníamos además un sujeto como Miguel Rodríguez, que era particularmente cáustico cuando declaraba. Entonces, más allá de sus ideas, que uno puede decir, bueno, este señor piensa esto, piensa que él, cada vez que se aparecía en la prensa y no la trataba bien, pues los periodistas son humanos, ¿no? Entonces tampoco se sentían bien. Nosotros regresamos con un programa financiero ensamblado, no de corto plazo, sino un programa para el quinquenio de gobierno, que se va a constituir en la fuente fundamental de financiamiento de los programas de inversión, de desarrollo que se van a ejecutar en Venezuela en los próximos años, públicos y privados. Ese programa financiero consta de lo que se llama el programa de facilidad ampliada del Fondo Monetario Internacional, que nosotros firmamos a comienzos de esa gira que nos llevó a tres continentes. Un programa para 3 años de unos 5.000 millones de dólares de recursos de financiamiento, unos 1.700 millones de dólares al año, que se constituyen en una fuente muy importante de recursos de financiamiento de nuestra balanza de pagos para los próximos años. La economía empieza a crecer ya hacia fines de 1989.
y ya crece 7% en el 90. Bueno, te tengo que echar cuento de una cantidad de cosas que pasaron, ¿verdad? Porque nosotros logramos la aprobación del programa más grande de toda la historia del Fondo Monetario Internacional en el mes de junio de 1989, empezaron a entrar los recursos. Paramos totalmente el pago de la deuda, totalmente el pago de la deuda. Entonces, esos recursos los tenía el gobierno precisamente para inyectarlos en la economía, ¿verdad? Para dárselo a los venezolanos, no para quitárselo, sino para dárselo a los venezolanos, en términos de lo que necesitaban los maestros, ¿verdad? Los médicos, los profesores, lo que se necesita en obras públicas, a pesar de que no nos aprobaron la ley de crédito público para ejecutar las inversiones, que eran tan importantes, en el año 89. Pero la economía empieza a crecer ya de manera muy importante. Se aprueba, como te digo, en febrero del año 90 el plan de empleo y otras leyes de crédito público más, donde sí pudimos empezar a meter recursos en las obras del Centro Simón Bolívar, en Uribante Caparo y en una cantidad de cosas en el país. Reestructuramos la deuda y firmamos la reestructuración en febrero del año 90. En la mejor reestructuración de toda la historia de América Latina es la reestructuración de Venezuela, firmada en febrero del año 1990 en el segundo gobierno. Logramos la reducción de un 70% del servicio de la deuda. De los 4.500 millones que se pagaban todos los años durante el gobierno de Lucinchi y que liquidaron la botija llena de Lucinchi, pasamos a pagar unos 1.200 millones de dólares. Una cantidad absolutamente manejable para Venezuela, ¿verdad? Además, con el capital de la deuda totalmente pagado en bono cero cupón depositado en un fideicomiso, decir que Venezuela no tenía que ocuparse más nunca de pagar el capital. No hay otra reestructuración que se compare con la reestructuración de Venezuela, que dirigí yo, personalmente, ¿ok? Por encargo del presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, porque sabía de mi compromiso total con Venezuela y de mi honestidad. Eso es muy importante para lo que tiene de cara a Venezuela si es que hay un cambio en Venezuela. Caldera dice no. Lo político, lo social y lo económico van juntos, no se pueden separar. Tú no puedes hacer un plan muy teórico pensando que la gente dentro de unos años va a estar mejor o va a comer mejor, pero mientras tanto la gente se muere de hambre. Cuando tú aplicas, y él dice, yo no creo que el Fondo Monetario sea la bomba mata gente, pero sí creo que a veces descuidan la realidad de cada país, no tienen la conciencia de la realidad de cada país. Y fíjate que eso a la larga, después con el tiempo, se vio que fue cierto, porque el propio Fondo Monetario y los economistas fueron cambiando su posición, fueron bajando la intensidad, la brutalidad del shock de las medidas económicas, macroeconómicas que se adoptaban. Y fíjate que en algunos sitios que ocurrió así, la prueba estuvo, el caso de Argentina con Macri, que le hizo perder las elecciones después, por la forma como aplicó el programa de ajuste. Entonces, en el caso del discurso del 89, del Caracazo, Caldera dice, yo no cuestiono el coraje del presidente Pérez para meterse por este camino que los técnicos le han aconsejado. Pero recuérdese que los políticos somos los que respondemos ante el país. Y los técnicos pueden tener mucha razón en la teoría, pero fíjate que ellos mismos en sus análisis, hay un libro que utilizan a veces como la Biblia, ese programa que es el de los náufragos, y se reconocen allí que no tuvieron el cuidado de explicar bien el programa, de convencer a su propia gente de Acción Democrática, que era gente socialdemócrata, no era gente neoliberal. Pasa que hay toda una narrativa contra todo lo que Carlos Andrés Pérez fue aprobado por el CNDD. Todo. Nada. Ojalá salga por ahí las actas de todas las sesiones que hubo en Acción Democrática con el presidente Carlos Andrés Pérez y se dé cuenta que todo lo que se hizo fue aprobado por Acción Democrática. Pasa que es muy bueno decir cuando las cosas no les van, ¿verdad? Que ellos no, todo fue aprobado. Todas las cosas, cuando se habló de los ministros, cuando se habló de tomar las decisiones para
la economía nueva que se estaba haciendo, donde Miguel era el, vamos a decir, el que estaba con Pedro Tinoco manejando todo eso se aprobó por el partido. Esas actas existen. Nosotros teníamos que hacer un ajuste. ¿En qué consistía? ¿Qué fue lo primero que hicimos de ajuste? No pagar la deuda. Cero deuda a los bancos. Y eso se los dije yo clarito ya de ministro cuando me fui con Pedro Tinoco a Nueva York a la sede del Chase Manhattan Bank, ¿verdad? Y le dije, mire señores, ustedes saben cómo es la cosa, que ustedes no vuelven a cobrar un centavo de deuda de Venezuela. Olvídense. Ese es el primer espacio fiscal, 4.500 millones de dólares que nos ahorramos en ese momento. Ese es el ajuste, pero eso no, ahí no le estábamos quitando real a los venezolanos. Le estábamos quitando ese servicio de la deuda que no podíamos pagar a los bancos. Y le dijimos claramente, tenemos que renegociar la deuda externa de Venezuela, ¿verdad? En los términos de Venezuela, de lo que Venezuela pueda pagar. Y que tiene que haber una reducción sustancial del servicio de la deuda. Ya por supuesto, nosotros, Carlos Andrés Pérez y yo nos habíamos acercado, y con Pedro Tinoco también, al Tesoro de los Estados Unidos, ¿verdad? Al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Interamericano, y todos dijeron que nos apoyaban en la reestructuración de la deuda de Venezuela. Y se creó el Plan Brady, que se creó primero pensando en México, que tenía una deuda mayor que Venezuela. La nuestra era de 22 billones, la de ellos era de de 100 billones de dólares. México es un país mucho más grande que Venezuela. Entonces, bueno, nosotros nos empatamos ahí y fuimos los dos países. Fuimos la negociación Brady en 1989. México la firmó en septiembre y nosotros la firmamos en febrero del año 90, ¿verdad? Con una reducción de más del 70% del servicio. Ahí no le quitamos ni un centavo a ningún venezolano. La pregunta es, ¿por qué? Espérate un momento. Con las cartas de crédito las redujimos sustancialmente porque muchas estaban... Esas cartas de crédito ya estaban pagadas, ¿verdad? Unificamos, eso sí, acabamos con el prostíbulo, porque tú no puedes manejar una economía, ¿verdad? E empujarla hacia el crecimiento con un sistema de control de cambios, de esto que ya hemos visto, de Recadi, Cadivi, etcétera, etcétera, toda esta porquería que lo que crean es corrupción administrativa. Claro. Pero nosotros en un mes liquidamos eso. Pero se acabó el burdel. Pero al acabarse todo eso, que era una necesidad, que era imperativo, porque si no era imposible modernizar la economía, todo eso era una cosa que lógicamente había que hacer. El problema es, ¿por qué no hubo, y es quizás uno de los grandes reclamos, ¿por qué no se convenció a la opinión pública? ¿Por qué hubo tanta oposición de medios de comunicación y de la calle diciendo, bueno, este paquete, tal y todo aquello? Porque eso es lo que sirve a los intereses políticos y a los intereses creados, que sí les gusta Recadi, que sí les gusta Cadivi, ¿entiendes? Que sí les gusta ponerle la mano a los dólares a 4.30 y después dispararlo a 41, ¿entiendes? Entonces, esos son los intereses que se opusieron al programa. La conciencia de los forjadores de la democracia venezolana desde el 58 era que no era solo una democracia política, era una democracia social. La Constitución del 61 tiene todo un programa de desarrollo porque buena parte del problema que había en el país era la desigualdad. Cuando la democracia llega, todavía el estado de pobreza, de indigencia, de realidad de las enfermedades, de la mortalidad infantil, de los problemas de la educación en el país, la necesidad de masificar la educación y generar movilidad social, fue el empeño de los demócratas, de los creadores de la democracia en el 58. Guillermo Aveleo, por ejemplo, que es uno de los politólogos jóvenes más brillantes que tenemos, es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UNIMED, dice que si Betancur hubiera estado vivo, hubiera hecho el mismo discurso de Caldera en el 29. Bueno, ¿qué dice Caldera? No hay que poner contra la pared Acción Democrática. Tenemos que buscar el diálogo y hacer el análisis y el consenso entre todos. Hay que rectificar, hay muchas de estas medidas que se están tomando además muy teóricamente con la explicación de que no hay más remedio, que esto es lo que hay que hacer. Y bueno, él decía, en la época de la presidencia del presidente Betancur, salíamos todos a defender la democracia, pero antes discutíamos las medidas
y se ajustaban y se aceptaban las críticas y los cuestionamientos. Entonces ya cuando teníamos un acuerdo salíamos todos a defenderlo. Pero ahora se pretende que uno salga a defender una cosa cuando uno no está de acuerdo. O sea, él no estaba de acuerdo desde el principio. Y fíjate que una de sus preocupaciones, que fue uno de los primeros impactos de ese paquete, fue el alza de los intereses, que afectó a las viviendas, a la gente que tenía hipotecas de sus viviendas y a la gente que tenía créditos en la agricultura, en las empresas, en todos lados, pues los intereses se dispararon de una forma brutal. Entonces, eso era un poco la preocupación que tenía. Hay una entrevista que hace él ahí en Economía Hoy de esos días y dice, no hay dogmas. Yo creo que hay cosas buenas y malas en estos programas, pero no es que digo que hay dogmas en esa materia. Su posición, tú puedes contradecirla, puedes decir no estoy de acuerdo con la postura que tenía Caldera, pero era su posición y fue siempre abierta, clara, hacia afuera. Ese cuento que hacen de que estaba conspirando, se reunía por detrás y que estaba metido, es mentira. Ese no era Caldera, si justamente a veces caía mal por eso, porque era franco, directo, abierto, nunca se venía por trastienda. Yo en primer lugar creo que Caldera es muy criticable por muchas cosas, pero nunca fue un loco. Y creo que jamás se le habría ocurrido ser parte de una junta de gobierno de estas que estamos hablando. Cuando él hace el discurso del 4 de febrero, él lo que interpreta es lo que la gente estaba sintiendo, porque la gente, había un momento, eso se olvida porque los periodos en los tiempos de los países cambian, pero en ese momento la sensación de malestar, de crítica, de cuestionamiento que había era muy grande en el país a lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué pasa el 4 de febrero? Ocurre la intentona militar, había una expectativa terrible en el país, había el miedo, la gente no sabía qué era lo que estaba pasando. Se reúne el Congreso para aprobar el decreto que manda el Ejecutivo y pretendían aprobarlo sin que nadie hablara. Él rompe el silencio diciendo, bueno, señores, aquí hay que hablar, pues el país está esperando que hablemos. He pedido la palabra no con el objeto de referirme al decreto de suspensión de garantías, aun cuando quiero hacer en torno a él tres breves consideraciones. La primera, la de que el propio decreto revela la gravedad de la situación que estamos viviendo. Y aun cuando encuentro un defecto de redacción, porque los considerandos se refieren a hechos ocurridos, y no a la situación actual y a los peligros que con la suspensión de garantía se tratan de enfrentar, se supone que es precisamente porque la situación del país es delicada, porque el sistema democrático, la normalidad y el orden público están corriendo peligros después de haberse terminado el deplorable y doloroso incidente de la sublevación militar, es necesaria la medida tan extraordinaria de suspender a la población en general el uso y ejercicio de las garantías constitucionales. La segunda observación que quiero hacer es que yo no estoy convencido de que el golpe felizmente frustrado haya tenido como propósito asesinar al presidente de la República. Yo creo que una afirmación de esa naturaleza no podría hacerse sino con plena prueba del propósito de los sublevados. Bien porque hayan confesado y exista una confesión concordante de algunos de los comprometidos, algunos de los actores del tremendo y condenable incidente, o bien porque exista otra especie de plenas pruebas que difícilmente creo se puedan haber acumulado ya en el sumario que supuestamente debe haberse abierto por la justicia militar. Afirmar que el propósito de la sublevación fue asesinar al presidente de la República es muy grave. Por lo demás, se me hace difícil entender que para realizar un asesinato, así sea de un jefe de Estado, rodeado de todas las garantías y de todas las protecciones que su alta condición le da, haya necesidad
de ocupar aeropuertos, de tomar bases militares, de sublevar divisiones. Desde luego que hoy está demostrado que por más protección que tenga cualquier ciudadano, con el armamento existente en la actualidad y con los sistemas de comunicación, un asesinato es relativa y desgraciadamente fácil. El caso del dictador Anastasio Somoza, en el Paraguay férreamente gobernado por el general Stroessner, con todas las protecciones que la condición de este depuesto gobernante suponía, indica que nadie, ninguna persona, por más protegida que esté, puede salvarse de un asesinato cuando se cuentan con los medios y con la decisión de cometerlo, de perpetrarlo. Por eso, pues, yo me siento obligado en conciencia a expresar mi duda acerca de esta afirmación. Y considero grave que el Ejecutivo en el decreto de suspensión de garantías y el Congreso en el acuerdo aprobatorio hayan hecho tal afirmación que además de ser conocida en el país, está dispuesta a difundirse en todos los países del exterior. Rafael Caldera, en su discurso, antes de hacer mención de la situación económica de Venezuela y las políticas aplicadas por Carlos Andrés Pérez, primero negó que los ataques armados hacia la Casona y el Palacio de Miraflores hayan tenido como objetivo liquidar al presidente. Yo creo que eso se hizo evidente por el grado de ataque, la ferocidad del ataque de los golpistas. Entraron, dispararon. Creo que un capitán golpista falleció en la antesala del presidente. Y recuerdo haber visto ese día en la gran pintura que hay en la antesala del general José Antonio Páez, un balazo que atravesó el cuadro. Y por supuesto todos los vidrios de afuera y todas las paredes ametralladas. Yo no tengo la menor duda. Se hace difícil decir que un ataque de tal magnitud no pretendía tal objetivo. Pero debo decir con toda claridad y precisión que las Fuerzas Armadas venezolanas están de pie junto a su presidente, a su comandante en jefe, y que son grupos ambiciosos quienes han pretendido esta infamante, esta criminal tarea de destruir la democracia. Le pido a todos mis compatriotas serenidad, pero firmeza, y que sepan que el presidente se siente con la fuerza y la confianza de estar apoyado por todos los sectores de la comunidad. Aquí no hay partidos, aquí no hay grupos de oposición, aquí hay una sola voz y una sola voluntad, la de Venezuela, que encarno y represento con orgullo y con dignidad. Muchos dicen que la ingenuidad de Carlos Andrés Pérez fue su talón de Aquiles y lo que acabó pasándole factura al final de sus días. Tal debilidad no la desaprovechó el doctor Caldera en su discurso para hacer sus observaciones y ser la voz de esa oposición que Pérez asumía como leal. La tercera observación respecto de la suspensión de garantías se refiere al deseo que quiero expresar en nombre del país de que esas facultades se ejerzan con ponderación, con gran sentido de responsabilidad. Admitimos que el gobierno necesita, en momentos de dificultad, de poderes extraordinarios que no pueden someterse a las restricciones y términos que la Constitución establece. Pero sabemos también, por experiencia secular en Venezuela, que estas facultades pueden convertirse en fuente de abusos, de excesos, de violaciones absolutamente injustificadas. No solo en lo relativo a la violación de la libertad de seguridad personal, el derecho de no ser detenido sin fórmula de juicio, al allanamiento de los hogares, sino también a la muy delicada garantía de la libertad de expresión del pensamiento, respecto de la cual abrigo la esperanza y la quiero formular aquí, y creo en eso representar
el sentimiento público de que se ejerza con toda la ponderación, con todo el sentido de respeto que una garantía tan fundamental tiene para el funcionamiento de la democracia. Yo pedí la palabra para hablar hoy aquí antes de que se conociera el decreto de suspensión de garantías, cuando esta sesión extraordinaria se convocó para conocer los graves hechos ocurridos en el día de hoy en Venezuela. Y realmente considero que esa gravedad nos obliga a todos, no solo a una profunda reflexión, sino a una inmediata y urgente rectificación. Cuando aquí en el país y fuera de él, he sido muchas veces preguntado, como seguramente lo serán los senadores y diputados aquí, lo habrán sido los senadores y diputados aquí presentes, acerca de las causas de la estabilidad democrática en Venezuela, en momentos en que el sistema naufragaba en naciones de mejor tradición institucional que la nuestra. Generalmente me referí a 4 factores que para mí representaban una gran importancia. Por una parte, a la inteligencia que existió en la dirigencia política de sepultar antagonismos en aras al interés común de fortalecer el sistema democrático. En segundo lugar, a la disposición lograda a través de un proceso que no fue fácil de las Fuerzas Armadas para incorporarse plenamente al sistema y para ejercer una función netamente profesional. Tercero, a la apertura que el movimiento empresarial demostró cuando se inauguró el sistema democrático para el progreso social, a la comprensión que tuvo para el reconocimiento de los legítimos derechos de la clase trabajadora. Pero en último término, el más importante, por la decisión del pueblo venezolano de jugarlo todo por la defensa de la libertad, por el sostenimiento de un sistema de garantías de derechos humanos, de ejercicio de las libertades públicas que tanto costó lograr a través de la accidentada historia política de nuestro país. Debo decir, con honda preocupación, que la situación que vivimos hace 30 y más años no es la misma de hoy. Por una parte, la inteligencia de la dirigencia política ha olvidado en muchas ocasiones esta preocupación fundamental de servir antes que todo al fortalecimiento de las instituciones. El decreto como tal decía que el propósito era asesinar al presidente de la República. Dice, bueno, una afirmación como esta requiere una plena prueba. Él duda que haya sido para asesinar al presidente. Bueno, se me explicará o se le explicará a la audiencia. Entonces, ¿para qué se bombardea la casona? Esta manifestación de simpatía que aquí se ve estruendosamente, ¿qué representa? ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.